La pregunta, ¿qué significa esta acción de la constituyente para la democracia en Venezuela? Es lo que le quiero preguntar a mi siguiente invitado. Le doy la bienvenida a Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien nos acompaña en vivo también desde Caracas. Diputado, bienvenido a Panorama Mundial. Me imagino que escuchó las declaraciones de Delcy Rodríguez, la presidenta de la constituyente. Dice, no los hemos disuelto, pero se tienen que acatar a la Constitución. Y quiero preguntarle a usted directamente, diputado, ¿qué constituye la acción que tomó la Asamblea Constituyente este viernes? ¿Es una desilusión? ¿Los disuelven a ustedes? ¿Qué es lo que pasó exactamente? Primero hay que tener algo muy claro. Esa constituyente es nula y por lo tanto todos sus actos también son nulos. Ahora bien, lo que ellos pretenden hacer es disolver el Parlamento. La decisión que ellos tomaron, si existiese esa constituyente y tuviese realmente de alguna manera legalidad y constitucionalidad, sin lugar a dudas implicaría la disolución del Parlamento. ¿Por qué razón? Bueno, ellos están aplicando el mismo modelo que tiene existiendo de forma dictatorial en Venezuela desde hace bastante tiempo. La primera oportunidad fue cuando se le ganó la alcaldía metropolitana, que es la alcaldía de la capital de la República, lo ganó Antonio Ledesma, y el régimen agarró, creó una instancia paralela, despojó de recursos y de competencias a la alcaldía metropolitana electa por el pueblo y designó a dedo a otro, para luego tomarle el espacio y luego meter preso al alcalde. Es decir, esto es un proceso que es una especie de rebanadora, en la que van cortando poco a poco para tratar de disminuir el impacto político que tuviese una arremetida de esta naturaleza. Y ahí entra la pregunta, diputado. En el caso venezolano esto ya no tiene sentido. Ahí entra la pregunta, ¿sí? Diputado. Entonces, ¿qué atribuciones les quedan a ustedes? Nosotros tenemos todas las atribuciones que están en la Constitución. Ahora bien, Venezuela forma parte, la Venezuela ahorita está secuestrada por un Estado forajido y delincuencial que no acata las decisiones de la Asamblea Nacional que están en ellas. Por lo tanto, hoy en Venezuela no hay Estado de Derecho y todas las competencias que nosotros tenemos solamente son reconocidas a nivel internacional y por la población, pero no así por el Ejecutivo ni el Poder Judicial, que es quien debería someterse a el Poder Legislativo, que somos los que creamos las leyes y quienes constitucionalmente estamos en funciones de control político. Bien, entonces, la parte práctica de esto, ¿ustedes van a seguir sesionando? ¿Se les va a seguir pagando? ¿Siguen siendo ustedes receptores de beneficios del gobierno de Venezuela? ¿Cómo funciona esto en la práctica? Nosotros tenemos más de un año que ninguno de los parlamentarios recibe ningún tipo de sueldo y que no es, el presupuesto y la operatividad no está condicionado por la Asamblea Nacional. Esto no es nuevo, esto lo intentaron también hacer ellos a principios de este año con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que generó todas las protestas y que producto de eso tuvieron que retrocederla. Ahora hicieron un nuevo intento, dado que lo del Tribunal Supremo de Justicia les fracasó, ahora se buscan esta medida que va a ser inútil, porque esa medida solamente puede tener dos objetivos. Uno, pretender que nosotros nos vamos a doblegar ante ellos, cosa que ya hoy dejamos claro que no haremos, porque ni reconocemos nosotros ni la comunidad internacional, ni esa instancia, ni ninguna decisión que eso genere. Y en segundo lugar, pudiera pretender ellos tratar de conseguir financiamiento internacional que la Asamblea Nacional les ha negado por ser corrupto y por no estar sujeto a la Constitución, cosa que también les va a fallar porque no tienen ningún tipo de reconocimiento internacional. El mundo ha dejado claro, todo el hemisferio occidental, todo lo que es Latinoamérica, Europa, etcétera, declaran que desconocen la Asamblea Nacional Constituyente y que reconocen la Asamblea Nacional. Ahora bien, esta medida sumamente grave refleja claramente que ellos desean, que ellos intentarán disolver el Parlamento. Y digo intentarán porque no ocurrirá, dado que nosotros, los parlamentarios de Venezuela, estamos firmes con la defensa de la Constitución y de nuestro pueblo. Creo saber la respuesta, diputado, pero prefiero que usted la diga. Entonces, lo que decía Delcy Rodríguez, parte de sus declaraciones, era, bueno, invitamos a la Asamblea Nacional, no vinieron, entonces eso nos da pie para tomar esta decisión. ¿Qué le responde usted a Delcy Rodríguez? Es que nosotros no reconocemos ese poder. Eso no es un poder real, es un poder fáctico, un poder dictatorial. Nosotros no tenemos ningún tipo de obediencia que deberles a ellos. Solamente nos debemos la obediencia a la Constitución y a nuestro pueblo. Y en el caso individual, cada diputado a su conciencia y a Dios. Así que nada de estos elementos nos indica que tenemos que subordinarnos a nadie. Ellos no fueron electos por nadie. Fue un fraude que fue, además,
la empresa que presta servicio al organismo electoral venezolano, al día siguiente de que se diera ese fraude constitucional, que ellos llaman constituyente, declaró que había un fraude también electoral, no solamente constitucional. Por lo tanto, eso es lo que se llama en Venezuela un parapeto, eso es un invento, eso no tiene ningún tipo de fundamento y como dice nuestra Constitución, todo acto de fuerza que contraríe la ley es nulo y sus decisiones son nulas. Por eso, en efecto, nosotros no los reconocemos, no los vamos a reconocer, no los obedecemos y obedecemos únicamente a nuestro pueblo y a esta sociedad que está en rebelión en contra de una dictadura asesina, narcotraficante y que está con una gran vocación totalitaria, tratando de imponerse un pueblo que no está dispuesto a arrodillarse. Diputado, si me permite, quiero pasar con el tema de las elecciones regionales. Se adelantan para el mes de octubre. El anuncio se hace en una forma sorpresiva, de tal forma de que existe lo que aparenta ser una fisura dentro de la oposición con algunos sectores que dicen que sí van a participar, otros que no. ¿En qué va a terminar esto de las elecciones regionales? ¿Participa la Mesa de la Unidad Democrática o no? Nosotros estamos obligados a enfrentar a la dictadura en todos los terrenos y no darle respiro en ninguno de ellos. Esto no es una discusión legalista, esto no se trata de si se reconoce o no al CNE, que es el Consejo Electoral, o a la Constituyente. Se trata de enfrentar y no dejar ni en un solo espacio en el que podamos derrotar a la dictadura con un aire que puedan ellos agarrar. Nosotros estamos convencidos que la mayoría del pueblo quiere cambio. Y el tema no se trata de elegir gobernadores, se trata de aprovechar y usar ese proceso para demostrar que somos mayoría, continuar el debilitamiento de la dictadura, deslegitimarlos aún más en lo que es la concepción de falsa mayoría que ellos quieren vender y demostrar, en el caso de que ellos se roben la elección o que pongan unas condiciones draconianas que impidan que participemos, que en efecto cada día son más dictaduras. Y uno se preguntará por qué necesitan seguir demostrando que son una dictadura. Porque el desconocimiento es el origen de la deslegitimación y la deslegitimación es el origen de la desobediencia. Solo teniendo a todo un país en desobediencia y particularmente a una Fuerza Armada Nacional que lamentablemente está conformada por venezolanos que siguen siendo el principal sostén de la dictadura, lamentablemente mientras eso siga ocurriendo en Venezuela habrá esta situación. Por lo tanto, nosotros tenemos el deber de enfrentar todo el tiempo, todos los días esta dictadura, en todos los terrenos, el de la protesta, el de la comunidad internacional, el institucional y el electoral, para que no exista un solo flanco que no pueda ser aprovechado por las fuerzas democráticas para demostrar que el pueblo de Venezuela es democrático, es mayoría, no se va a rendir y que el dictador está por caer. Ya para terminar, diputado, nos queda menos de un minuto. Quiero preguntarle, me imagino que escuchó las declaraciones del presidente Maduro. Dijo textualmente, llegó la constituyente y regresó la paz en Venezuela. ¿Qué le dice usted al presidente Maduro sobre esta declaración? Pasa es que él confunde muchas cosas, ¿no? Tiene problemas en esa materia, pero él lamentablemente confunde la paz con esclavitud. Él confunde la paz con sumisión. Y él no entiende que la paz solamente se va a conseguir en Venezuela cuando haya justicia y libertad. Y un país que tiene todo lo que está pasando jamás puede considerarse en paz. Así que nosotros vamos a continuar nuestra ofensiva política, vamos a retomar la agenda de calle y vamos a continuar hasta lograr la libertad, porque nosotros no tenemos seguridad de cuándo va a salir el gobierno, pero sí estamos seguros de dos cosas, que jamás nos vamos a rendir y que por supuesto estamos destinados a la libertad. El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, nos acompañaba en vivo desde Caracas. Gracias, diputado. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. La constituyente también destituyó justo después de su creación a la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. Sin embargo, Ortega tampoco reconoce el poder de la constituyente y este viernes participó vía telefónica en un encuentro de fiscales que se llevó a cabo en México. La ex fiscal denunció una vez más la situación en Venezuela. También sugirió a los fiscales actuar con cautela frente a las nuevas autoridades del Ministerio Público. Ortega advirtió que cualquier información enviada en estos momentos al que fuera su ministerio, el Ministerio Público de Venezuela, podría ser utilizada, dijo, para fines contrarios a los previstos. El Procurador General de México reaccionó a los eventos ocurridos en Venezuela. Condenamos enérgicamente la ilegal y arbitraria destitución y persecución de la fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, que nos ha referido en su intervención del día de hoy en esta cumbre en evidente contradicción
contradicción con el marco constitucional y legal de dicho país.